Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy bien, mis amados hermanos en Cristo y amigos en Cristo, les damos la bienvenida nuevamente a este programa de La Luz en mi Andar a través de la plataforma de Facebook, en este día que dedicamos generalmente a contestar las preguntas de nuestros hermanos. Hay algunas preguntas que han llegado hasta nuestra página y que tienen que ver con el tema del ayuno. Así que el día de hoy dedicaremos este tiempo para hablar acerca de lo que la Biblia enseña sobre el ayuno y a través de esto podamos contestar algunas de las preguntas que amablemente algunos de ustedes han hecho. Obviamente, cuando hablamos de el ayuno, hablamos de un tema que es poco predicado. Es un tema del que poco se habla en las iglesias del Señor, tal vez con el temor de que nos comparen con los grupos denominacionales, etcétera. Sin embargo, creo que la principal razón es porque a veces este tema se vuelve controversial. Así que generalmente hay muchas preguntas alrededor del ayuno, preguntas como si debemos los cristianos practicar el ayuno en nuestros días o no, si la práctica del ayuno es más bien una práctica denominacional, si el ayuno consiste solamente en abstenerse de alimentos o hay que abstenerse de algunas otras cosas, si se ayuna, cómo se debe de hacer. Debemos considerar lo que Cristo enseñó, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. Algunos han llegado a creer que solamente los cristianos fieles pueden hacerlo. Otros se preguntan, ¿qué beneficios voy a tener si ayuno? ¿Me ayudará esto a tener una mejor relación con Dios? ¿Me ayudará físicamente? ¿Me ayudará espiritualmente? En fin, hay muchas preguntas, hermanos. Así que alrededor de todas estas preguntas, lo mejor que podemos hacer es ver qué es lo que la Escritura dice, y creo que a través de esto que vamos a ver aquí, y así lo espero sinceramente, eso le puede ayudar a usted a resolver las dudas que usted tenga respecto a el ayuno. Así que empecemos primero por definir lo que significa la palabra ayuno. Y la palabra ayuno pues, significa literalmente la abstinencia deliberada, es decir, la abstinencia consciente de comida en determinados intervalos, practicado esto siempre con motivos religiosos. A eso es a lo que nos referimos como hablamos de ayuno. Es cuando uno se abstiene de comida por un determinado tiempo, siempre practicado esto con motivos religiosos. Quiero decir en primer lugar que, puesto que la Biblia no está escrita en español, la palabra hebrea, por ejemplo, que se usa en el Antiguo Testamento para hablar del ayuno, es la palabra hebrea sum o tsum, con T al principio, y significa literalmente cubrir la boca, ¿no? Pero en el contexto se refiere a cerrar la boca o cubrir la boca en referencia a no ingerir alimentos, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender es que no hay mención del asunto del ayuno en el Antiguo Testamento antes de Moisés. En la era patriarcal, entre lo que conocemos de Abraham, de Lot, etc., no hay mención de que se practicara el ayuno, ¿sí? Cuando llegamos a la ley de Moisés, tampoco debemos decirlo con toda claridad que no hay un mandamiento específico donde se mencione la palabra ayuno. Lo que sí encontramos es que sí llevaban a cabo actos de ayuno, y encontramos un mandamiento que ellos interpretaron como ayunar. Por ejemplo, el mandamiento que está en Levítico 16, 29 al 31, no lo voy a leer aquí, usted lo puede hacer por su cuenta, pero en Levítico 16 tenemos cuando Moisés escribe acerca de las diferentes fiestas, y en el verso 29 se refiere a la fiesta o a la celebración del día de la expiación. Y en ese día de la expiación es el único día de todas las fiestas judías que se mandaron a través del Pentateuco en el que se debería de celebrar afligiendo el alma. Literalmente dice ahí que ellos deberían de afligir su alma. Obviamente los judíos interpretaron esto como esta aflicción del alma como
dejar de ayunar, o más bien trataban de expresar la aflicción de su alma a través de abstenerse de comidas. Por ejemplo, David en el Salmo 35, verso 13, en el Salmo 69, 10, David habla de la aflicción de su alma y habla de que esta aflicción de su alma se expresó a través de dejar de comer, es decir, a través de el ayuno. Así que el judío relacionó eso con el ayuno, con el dejar de comer. Vamos a ver que múltiples referencias hay en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tanto en los libros históricos como en los profetas, a la práctica del ayuno. Eso es lo que significa la palabra ayuno básicamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento significa prácticamente lo mismo, no hay gran diferencia entre una y otra. Sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, y en el idioma griego la palabra que se traduce por ayuno es nestú, y significa literalmente abstenerse de comida y abstenerse de bebida, obviamente también como una práctica religiosa. Por ejemplo, en los tiempos del Nuevo Testamento, y creo que en el Antiguo Testamento también es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, si el ayuno era sobre un día específico, pues había una abstinencia total de comida. Si el ayuno era por periodos largos, la abstinencia consistía más bien solamente de algún tipo de alimentos, no de la ausencia total de alimentos, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 18, Jesús habla de Juan el Bautista y dice que lo vieron que no comía ni bebía. ¿Significaba que no ingería ningún tipo de alimento o que no bebía ningún tipo de líquido? No, sino lo que significa es que por su condición, y sabemos que Juan tenía el voto del nazareato, bueno, se abstenía de ciertas bebidas y de ciertas comidas, pero no de todo, ¿no? Pero este era otro tipo de ayuno en el que duraba pues mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede definir como ayuno, el abstenerse de comida por motivos religiosos. Ahora, obviamente decíamos que aparece el ayuno en la Biblia con el pueblo de Dios. Los israelitas, ¿cómo practicaron el ayuno? ¿O cómo podemos ver el ayuno entre los israelitas? Bueno, lo primero que podemos ver, hermanos, es que los israelitas ayunaron siempre motivados por varias circunstancias. Por ejemplo, una de ellas era cuando estaban en peligro, cuando la nación tenía que enfrentar a sus enemigos, cuando estaban en tiempos de guerra. A veces ayunaban para lograr que Dios estuviera con ellos y les ayudara en estos momentos difíciles. En momentos de mucha angustia, de mucho dolor, ellos ayunaron también. Por ejemplo, allá en el libro de Josué, usted lo puede leer en su casa también, capítulo 7, verso 6, encontramos que Josué y los ancianos del pueblo pasaron todo un día sin comer, arrodillados ante el arca del pacto, porque sus corazones estaban afligidos, estaban humillados ante Dios por la razón de que el pueblo había sido derrotado por la nación de Ai apenas un momento antes, ¿no? Entonces, el ayuno aquí aparece llevándose a cabo cuando estaban en tiempos de guerra, en tiempos de mucho peligro, pero también era motivado por la aflicción, por la desesperación que había en el corazón de las personas, en el corazón del pueblo de Dios. Un caso parecido sucede también en el libro de los Jueces, capítulo 20, versículo 26, libro de Jueces 20, 26, cuando tenemos aquel momento terrible en la vida de la nación de Israel, cuando 11 tribus iban a pelear contra la tribu de Benjamín por aquel caso grotesco que ocurrió, que no tiene caso ahora mencionarlo. Pero ahí también se nos dice que ellos ayunaron realmente para que, sus corazones que estaban afligidos, humillados, bueno, pues pudieran tener algún tipo de bendición espiritual. ¿Ok? Sin embargo, no solamente ayunaban en los tiempos de guerra, cuando estaban en conflicto, sino también podemos ver al pueblo de Dios ayunando, por ejemplo, cuando había enfermedad. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y verso 16, tenemos a David ayunando a raíz de la enfermedad de su hijo, que al final de cuentas murió. Pero durante el tiempo que el hijo estaba enfermo terriblemente, David se pasó en ayuno, afligiendo su alma, en clara señal, hermanos, de que
había aflicción, había humillación, había arrepentimiento en David a causa de todo eso, ¿no? También vemos a David y los suyos ayunando en momentos de muerte, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Saúl fue muerto, vemos, hermanos, que en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 12, David ayunó también, como un señal, en señal de luto, en señal de duelo, en señal de aflicción. ¿Sí? Ahora, debemos decir, hermanos, que en este tiempo se ayunaba entonces como señal de aflicción, de humillación, de arrepentimiento, pero no era meramente un rito lo que se hacía. No era porque realmente decían, bueno, tenemos que ayunar, no, sino realmente el ayuno era producto de las circunstancias que estaban ellos viviendo. Y siempre lo que se buscaba era el beneficio espiritual, ¿verdad? O sea, es como cuando una persona está tan preocupada por alguna situación equivocada una situación, perdón, mala que está viviendo, que se le olvida comer. Creo que era prácticamente aquí lo que pasaba mayormente. Ponían su aflicción, su arrepentimiento, su humillación delante de Dios y lo expresaban así, dejando de comer. Ahora, lo que sí debemos saber es que con el paso de los siglos, hermanos, la tradición judía impuso muchos tipos de ayuno. Por ejemplo, allá en Lucas capítulo 18, verso 12, Jesús, creo que es cuando está yendo a la casa de Zaqueo, y Zaqueo dice que él ayunaba 2 veces a la semana, pero creo que estoy equivocado, no se refiere ahí a Zaqueo, sino más bien a aquel fariseo que estaba orando en público y decía, yo ayuno 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, imagínense, 2 veces a la semana estaban ellos ahí constantemente ayunando, además de que en muchas otras celebraciones en las cuales Dios no mandó, pues ellos llegaron a incluir también, hermanos, ayuno como una manera de religiosa, pero obviamente esto se convirtió posteriormente en un rito. Dios les hizo ver cómo añadieron ayunos ceremoniales en el Antiguo Testamento, y estos, hermanos, más que ser lo que originalmente era una expresión de humillación, de arrepentimiento, de aflicción, se convirtió en un rito, ¿no? Entonces las personas, ¿no?, practicaban el ayuno, pero realmente Dios ya no recibía ese ayuno. 2 ejemplos de esos lo tenemos, por ejemplo, ahí en el libro de Zacarías, capítulo 7, verso 3 al 5. Fíjese lo que Dios dice ahí sobre el ayuno que estaba practicando el pueblo de Dios ya en este tiempo. Recordemos que este tiempo es cuando ellos ya habían regresado de la cautividad. Y miren lo que dice el capítulo 7, y este tiempo de la cautividad, posterior a la cautividad, pues es la antesala para llegar luego al tiempo de Cristo, ¿no? Pero miren Zacarías capítulo 7, verso 3 al 5, dice, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunéis o cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Lo que Dios te estaba diciendo aquí es cómo ellos habían añadido estos ayunos que Él no había mandado, y aún estando allá en la cautividad los habían practicado, pero realmente no lo estaban practicando para Dios porque estos se habían convertido en un rito. También Isaías ya les había dicho eso en Isaías capítulo 58, antes de que fueran llevados a las cautividades. Isaías les hizo ver el error que cometían al momento en que ellos ayunaban, porque sí ayunaban todos los días que la tradición judía había establecido, sin embargo su comportamiento, su conducta estaba muy lejos de ser lo que Dios deseaba. Por ejemplo, ahí en Isaías 58, verso 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ellos estaban quejando, diciéndole a Dios, nosotros ayunamos y no nos hiciste caso, pero Dios les dice, lo que pasa es que ustedes, aun cuando ayunaban, estaban oprimiendo a sus trabajadores.
y ayunaban por su propio gusto, por su propio deseo, no porque realmente yo se los hubiera pedido, ni tampoco ayunaban con un corazón afligido delante de mí. Por eso luego les va a decir en el verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que dejen libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. No es que compartan su pan con los hambrientos, que partan su pan con los pobres, con los errantes, que los alberguen en su casa, que cuando vean al desnudo lo cubran y no se escondan de su hermano. Ese es el verdadero ayuno, dice Dios aquí, que ustedes deberían de estar haciendo, ¿sí? Así que entonces, esto es, hermanos, lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, y más particularmente en el tiempo de Jesús, Jesús enseña sobre el ayuno, ahí en Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Jesús establece ahí algunas cosas que son dignas de considerar sobre este asunto. Vaya ahí a Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Y Jesús está, recuerde, aquí dando el sermón del monte y está estableciendo algunas cosas que ellos deben de considerar. Dice, y cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús aquí sobre el ayuno? Bueno, no debemos olvidar primeramente que Jesús está hablando aquí a los israelitas. Hay que recordar que Jesús, este speech de Jesús, este sermoncito de Jesús cortito aquí, está incluido dentro del gran sermón del monte, pero más específicamente está incluido dentro de una parte que Jesús usó para corregir las prácticas hipócritas de los fariseos. Jesús había hablado ya de la limosna y había hablado de la oración, que ellos practicaban como una manera de ser vistos por los hombres. Bueno, el ayuno es mencionado dentro de ese grupo de prácticas que los fariseos hacían y que Jesús llama prácticas hipócritas por el hecho en sí, no por el hecho en sí de lo que hacían, porque la oración y la limosna o el dar es un mandamiento o era algo que ellos tenían que hacer, y el ayuno en cierto sentido también, sino lo que estaba motivando a hacer esto era lo equivocado. Entonces Jesús aquí va a hablar para corregir esas prácticas hipócritas respecto a la limosna, respecto a la oración y respecto al ayuno. Por eso Jesús empieza diciendo, cuando ayunéis. Esta frase supone, hermanos, que sus discípulos de Jesús ayunaban. Y esto es normal que se diga así y que ellos ayunaran, porque ellos eran judíos y ellos tenían esta práctica comúnmente en sus vidas. Ellos ayunaban. De hecho, por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 14, encontramos que los discípulos de Juan ayunaban. Y acuérdense que muchos de los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús también. Así que los discípulos, como judíos, tenían estas prácticas muy arraigadas en sus vidas, y esto posteriormente trascenderá también a la iglesia, desde luego que sí. Ahora, Jesús les dijo, primero, cómo no debían ayunar. Y lo que Jesús dice primero es, no seáis austeros. Y la palabra austero, hermanos, en su significado original es poner el rostro triste, poner la cara lúgubre, poner la cara como si estuviéramos compungidos o sufriendo. Pero Jesús aclara, aquí no seáis austeros como los hipócritas. Quiere decir que ellos estaban fingiendo la tristeza, ellos estaban fingiendo ese rostro triste. En verdad no estaban tristes, no estaban compungidos en sus corazones. Recuérdese que el ayuno era una expresión de humildad, de tristeza, de arrepentimiento, pero esto en realidad no estaba existiendo aquí en la mente de estas personas, sino que simplemente era una apariencia. Por eso les llama hipócritas. Recuerde que la palabra hipócrita significa alguien que aparenta solamente las cosas. Era una palabra usada inclusive para hablar de los actores de teatro en aquellos tiempos que caracterizaban a determinados personajes. Entonces ellos estaban aquí caracterizando un corazón compungido que realmente no existía. Así que Jesús les dice que ellos demudaban su rostro, y la palabra demudar
significa desvanecer, significa hacerse irreconocible. Significa aquí entonces que ellos transformaban su rostro, su cara, su apariencia, de tal manera que parecía irreconocible, es decir, aparentaban una falsa humildad, una falsa tristeza por sus pecados. Así que esto es la manera como ellos no deberían de ayunar. Luego Jesús habla aquí del propósito que realmente tenían ellos. El propósito de ellos era mostrarle a los hombres que ayunaban a través de cambiar su apariencia y que la gente pudiera verlos y decir, mira, este es un hombre que ayuna, mira su apariencia. Este lo conocemos y él no es así, pero ahorita se lo vemos así porque está ayunando. En realidad estaban fingiendo todo esto, ¿sí? Ahora, también habló Jesús aquí de la recompensa que tendrían. Ellos buscaban mostrarse a los hombres que ayunaban. Nota el verso 16. Lo hacían para mostrar a los hombres que ayunaban, pero luego habló de la recompensa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? ¿Cuál era la recompensa que ellos querían? Que los hombres los vieran. Jesús dice, ustedes ya tienen de antemano su recompensa porque eso lo logran. Eso lo están logrando. La gente los está viendo como profundamente compungidos y afligidos cuando en realidad no lo son. Ahora, luego Jesús, hermanos, habló de cómo sí deberían o podrían ellos ayunar. Jesús dice, pero tú cuando ayunes. Esto indica claramente que ellos podrían hacerlo si querían, podían ayunar. ¿Y cómo tenían que hacerlo? Bueno, hay una frase aquí que tiene mucho significado y que está en contraste con el ser austeros y demudar el rostro. Dice Jesús, unge tu cabeza y lava tu rostro. Nota en el verso 17, unge tu cabeza y lava tu rostro. La frase completa lo que indica es que deberían actuar de manera normal. La idea que se quiere dar a entender aquí es que su apariencia no debería de cambiar. Su aspecto debería de ser normal como cuando no ayunaban. Ahora, ¿esto para qué? Para que no llamaran la atención sobre el hecho de que las demás personas supieran que ellos estaban ayunando. Nota cómo dice en el verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas. Ese debería de ser tu propósito. Para que realmente lo hagas con el propósito adecuado es para que lo muestres a tu Padre que está en secreto. Estás ayunando para Dios. Y lo tienes que hacer en secreto para que tu Padre que está en secreto, dice Jesús, entonces te recompense en público. Es decir, el propósito era completamente diferente. Ellos lo habían convertido en un rito, pero no debería de ser un rito, sino una expresión real, sincera, de aflicción, de humildad, de arrepentimiento. De tal manera que cuando ellos hicieran esto, entonces Dios los iba a recompensar en público, en el sentido de que ellos se iban a sentir bien, tranquilos, por el hecho de haberse humillado delante de Dios. Ahora, fíjese aquí algo que tenemos que concluir. A través de este pasaje, entonces Jesús no prohíbe el ayuno, pero tampoco manda el ayuno. Mientras Él estuvo en la tierra, sus discípulos de hecho no ayunaron. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 33 al verso 35, dice el verso 33 que le preguntaron por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo hacen los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Hay personas que le están preguntando aquí a Jesús por qué sus discípulos no tenían la práctica del ayuno. Jesús les respondió, ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen en tanto que el esposo está con ellos? Es decir, mientras está la ceremonia de la boda, parece que las bodas judías duraban 7 días en promedio. Bueno, ¿acaso puede alguien estar ayunando? Definitivamente que no, ese no era el tiempo propicio para ayunar. Mas vendrán días, dice Jesús en el verso 35, cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Así que este pasaje enseña claramente, hermanos, que mientras Jesús estuvo en la tierra, sus discípulos no ayunaron. Eso no significa que no lo hicieran posteriormente, ¿sí? Aquí Jesús les responde a esto diciéndoles que los discípulos estaban con gran gozo al estar con Cristo al estar Cristo con ellos. Había un gozo superior aquí. Sin embargo, llegaría el tiempo cuando Cristo les sería quitado y entonces ellos experimentarían aflicción y esa aflicción los llevaría finalmente a ayunar. Pero algo que tenemos que decir es que no hay ningún registro en el Nuevo Testamento, hermanos, de que los discípulos, después de que Jesús les fue quitado,
hayan ayunado de manera individual. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué del ayuno en la iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, hay ejemplos de ayunos congregacionales, hermanos, en la iglesia del Nuevo Testamento, pero no vamos a encontrar ejemplos de ayunos hechos personalmente, como lo hizo David, o como lo hizo Josué, como lo hicieron los de Jabes de Galaad por Saúl, etcétera. No vamos a encontrar esos ayunos personales. Pero sí vamos a encontrar algunas veces que la iglesia ayunó de manera, hermanos, congregacional, aparentemente. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos capítulo 13 encontramos a la iglesia de Antioquía. Mire, vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 13, verso 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dentro de estos estaban Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, y ministraban estos al Señor, dice, estaban sirviendo al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Nota cómo aparece 2 veces la palabra ayunado aquí. Y en ambas hace referencia a un ayuno que estaban haciendo una serie de hermanos, tal vez toda la congregación en este lugar. Al menos en la primera ocasión parece ser un grupo de hermanos, en la segunda ocasión parece ser toda la congregación, que fue la que los encaminó, la que los estableció para ese trabajo de ir y empezar el primer viaje misionero. Entonces, este es un ejemplo de cómo la Biblia registra ese ayuno congregacional. También encontramos nosotros en Hechos capítulo 14, solamente ahí a la vuelta, que cuando Pablo y Bernabé están terminando ese primer viaje misionero y están regresando y están estableciendo ancianos en las ciudades, note lo que dice el verso 23: y constituyeron ancianos en cada ciudad, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Aparentemente aquí es Pablo y Bernabé los que están ayunando, pero parecería ser también como que la iglesia completa estuvo ayunando en este asunto de cuando establecieron ancianos en aquella congregación. Ahora, ¿qué es lo que hace difícil aquí el poder saber si realmente nosotros debemos ayunar o no, si es lícito hacerlo o no, si realmente podemos mandar a la iglesia que lo haga o qué podemos hacer? Bueno, lo primero que le quiero decir es que respecto a estos ayunos que se mencionan aquí en Hechos capítulo 13 y capítulo 14, no hay más información, hermano. No hay información relativa a estos ayunos congregacionales, por ejemplo, que nos ayudaran a saber cuánto tiempo se abstenían de alimento. Si era solamente un día, si lo hacían por varios días, si era por un tiempo determinado, por unas horas, si era solamente en la mañana, no se nos dice, no hay información sobre esto. Tampoco nos permite saber si se convocaba a toda la iglesia al ayuno, es decir, si los ancianos o los predicadores decían, bueno, este día vamos a ayunar, o este día sí, o este día no tenemos esa información, si se obligaba a la iglesia a hacerlo o no tenemos ese dato. No sabemos si el ayuno también se daba de manera natural, es decir, que por el mismo hecho de la circunstancia espiritual que estaban enfrentando, terminaban por no comer, ¿sí? De hecho, es esta última forma de ver el ayuno como muchos creen que realmente era este ayuno aquí, es decir, que era más bien el que dejaban de comer por ponerle más atención a las cosas espirituales. Lo que sea, en realidad, hermanos, es que la falta de información es un problema para poder entenderlo completamente, ¿sí? Pero también, hermanos, la falta de información en la Biblia acerca de este tipo de ayunos, bueno, nos dice mucho acerca de que no era algo ordenado para todos los cristianos, ¿sí? Repito, parece más bien que estas prácticas de estos ayunos congregacionales consistían más bien en un asunto de prioridades, es decir, que ellos priorizaban las situaciones espirituales más que las situaciones materiales como el comer. Parecería ser que ese es el punto aquí. Sin embargo, hermanos, no se puede ser dogmático completamente en ese asunto. Una cosa que nos ayuda a entender esto que estamos diciendo es que
Por ejemplo, nosotros encontramos mandamientos muy claros y la forma como debemos llevar a cabo esos mandamientos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, sobre cómo ayudar a los demás o cómo socorrer a los pobres o cómo orar, etcétera, cómo participar de la cena del Señor, etcétera. Y hay mandamientos muy específicos sobre la forma, pero note que sobre el ayuno no hay mandamientos. Pablo escribe sus cartas y da muchos consejos a la iglesia acerca de cómo hacer las cosas, pero en todas sus cartas que Pablo escribió no hay una sola referencia a algún mandamiento sobre el ayuno, especialmente sobre cómo hacerlo. ¿Qué se puede concluir, hermanos, de todo esto respecto al ayuno en la iglesia en nuestros días? Bueno, lo primero que tenemos que concluir, hermano, es que Jesús no manda ni prohíbe a la iglesia que ésta ayune, no manda ni prohíbe a los cristianos que ayunen. En lo que él dijo, allí en Mateo capítulo 6, versos 16 al 18, Jesús solo estaba corrigiendo la práctica equivocada que tenían los judíos. Jesús no estableció el ayuno como una práctica pública en la iglesia, definitivamente. Sin embargo, tampoco prohibió que sus discípulos ayunaran, ¿sí? Entonces, sin embargo, también tenemos que pensar que Jesús sí enseñó algunas cosas sobre el ayuno. Por ejemplo, enseñó que el ayuno, si se hace, debe de ser algo privado. Si el ayuno, si se hace, no se debe de revelar a otros que se está haciendo. Y reveló también aquí que se trata de un asunto que tiene que ver con un beneficio espiritual puramente y personal, individual. Es un asunto solamente entre tú y Dios, solamente. Ahora, algunos han preguntado si se trata de un asunto de opinión. No sé, el ayuno no se trata de un asunto de opinión, hermanos, porque en los asuntos de opinión hay libertad para hacer las cosas como uno piensa que es mejor, ¿sí? Sin embargo, aquí cuando se trata de el ayuno, se trata más bien de un asunto individual, sobre el cual cada uno en lo personal está en la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Mientras que en el asunto de opinión se tiene que ver más bien con la forma como hacer las cosas. Pero en el asunto del ayuno se tiene que ver más bien con la decisión propia que cada uno tome de si llevarlo a cabo o no, ya que Jesús no lo prohibió, pero tampoco lo mandó. Ahora, el ayuno definitivamente no es un mandamiento directo para la iglesia. No hay algún tipo de penalidad, por ejemplo, por no hacerlo, ¿sí? No tiene tampoco alguna ventaja espiritual declarada en el Nuevo Testamento, de tal manera que todos los cristianos debemos practicarla. No encontramos tampoco eso. Más bien, hermanos, se trata de una forma de devoción privada sobre la cual cada uno debe decidir. Como ceremonia religiosa, hermanos, no tiene ningún valor. No hay ningún valor en ello. El ayuno, hermanos, es algo que se practique. Si se practica, si usted decide practicarlo, debe de hacerse también en el tiempo apropiado, ¿sí? Fíjate cómo dijo Jesús en Lucas capítulo 5, lo que leíamos hace rato, que sería cuando el Señor les fuera quitado. Cuando el Señor les fuera quitado, entonces ellos entrarían en momentos de aflicción, de dolor, de angustia, etc. Entonces, dice, es cuando deben hacerlo. Entonces, esto indica que se debería de hacer en tiempos de tristeza, en tiempos de aflicción. Muchos hoy en día buscan ayunar no con ese motivo, sino puede ser como motivo, hermanos, de ritual y a veces también para propósitos carnales, como puede ser el tener una autodisciplina y guardar sus cuerpos, pero nunca el ayuno tuvo ese propósito, ¿sí? Así que es algo que si se practica debe hacerse en el tiempo apropiado y bajo las circunstancias apropiadas. El ayuno siempre debe de ser además acompañado de oración. Si tomamos como ejemplo el caso de Antioquía de Siria y el caso de Hechos 14, el ayuno estaba acompañado de oración y la oración estaba por encima del ayuno. Entonces, no es algo que tiene que hacerse solamente así y ya, sino debe de ser acompañado de oración
esa oración que es producto de la humillación que hay en nuestro corazón, de la aflicción o la tristeza que hay en nosotros, el arrepentimiento que estamos mostrando nosotros hacia Dios. Pero es algo personal, es algo individual. Ahora, en todos los pasajes donde se habla, fíjate, de la lucha que los cristianos tenemos, espiritual, de la lucha entre nuestra carne y el espíritu, hermanos, nunca, nota esto, nunca se menciona a el ayuno como un medio para ganar esa batalla espiritual. Nunca se menciona el ayuno como un medio para ser mejores espiritualmente hablando. Así que podemos nosotros ayunar si usted lo desea, si usted lo quiere. Creo que Jesús no lo manda, tampoco lo prohíbe. Pero sí creo que hay que aplicar también, hermanos, los principios de hacer el bien junto con el ayuno y la oración, si realmente se desea que eso sea aceptado delante de Dios. Así como lo mencionó Dios en el Antiguo Testamento sobre su pueblo, no serviría de mucho que usted esté orando, esté afligido y esté ayunando si realmente usted no está haciendo el bien delante de Dios. En realidad su arrepentimiento, su humillación es fingida, hipócrita, igual que la que practicaban los fariseos que menciona Jesús. En conclusión, creo que hay algunas cosas, hermanos, que deben de marcar este asunto claramente y que debemos dejar plenamente establecidas. Primero, el ayuno, puesto que no es un mandamiento establecido por el Nuevo Testamento, no debe de ser mandado por ningún predicador, ni por ningún anciano, ni por ningún miembro de la iglesia. La iglesia no puede ser convocada, no puede ser mandada a ayunar. Pero en segundo lugar, el ayuno no debe de ser prohibido. No podemos nosotros decirle a alguien, si ayunas, te vas a ir al infierno o te vas a condenar. Porque Jesús ni lo mandó, ni lo prohibió. Y en tercer lugar, el ayuno debe de hacerse, si se decide hacerse, debe hacerse primero como una devoción individual, una muestra de devoción individual, personal, a Dios, como resultado de nuestra aflicción, de nuestra humillación, de nuestro arrepentimiento, en su caso. Debe de hacerse en secreto. No podemos estar divulgando esto o estar diciendo a los demás que ayunamos. Debe de ser acompañado de mucha oración, hermano, y acompañado de buenas acciones. Si hacemos esto, creo que entonces esto puede ser aceptado delante de Dios. Así que bueno, esto creo que es lo que la Biblia enseña sobre el ayuno. Espero que esto le haya servido y que esto pueda contestar muchas de las preguntas que se hacen alrededor de este tema. Dios les bendiga y gracias por su atención. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.